Eso realmente es, digamos, es lo más general. Ya hablamos de vitamina D, calcitonina, se dice aquí, y aquí dice hipercalcemia, mecanismo fisiopatológico. Y dice, vamos a ver, doctora Bárbara, a ver, quizás complete un poco lo que la doctora Méndez habló. En cuanto a cómo se sucede con la hipercalcemia, Sí, luego prácticamente que la suya o al revés, no sé. Ya, cuando hablamos de hipercalcemia, generalmente estamos teniendo que ya niveles séricos de calcio mucho más elevados. Pero aquí nosotros lo dividimos, lo diferenciamos en lo que era mediado por PTH y no mediado por PTH. ¿Cuál es el valor normal del calcio? El valor normal es de 8,5 a 10,5. Ok, si usted tiene, ¿qué es más común? ¿Una hipercalcemia o una hipocalcemia? En el caso de una hipercalcemia, tenía ciertas divisiones. Vuelvo a la pregunta, doctora Vidal. ¿Es más frecuente una hipocalcemia o una hipercalcemia? Yo creo que no se trata de una hipercalcemia, la mejor incidencia que tiene, debido a que la fisiopatología de la hipercalcemia se puede dar por hiperparathyroidismo, cáncer, que también se puede dar por intoxicación de vitamina D, por el que se sabe, como mencionó mi compañera, se puede obtener por aumento excesivo de los rayos UV o por la dieta, aunque no tanto, porque la dieta sí la forma Y entonces sí, hipo y hipercalcemia, ¿por qué? Ella me explicó el hiper y me convenció. Ahora comienza usted también a ver qué es hiper. Dime, ¿cuál es tu opinión y por qué? ¿Qué problema hay que el calcio esté alterado, doctora Vidal? ¿Cuáles son las funciones más importantes del calcio? Porque si uno no sabe, no empieza por ahí, yo creo que como que uno se pierde en el camino. ¿Por qué es importante? Estamos hablando del trastorno del calcio. Este calcio, ¿por qué es tan importante? Para poder saber por qué es importante que esté alto o bajo, sepamos cuáles son las funciones fundamentales del calcio. Ajá, doctora, allá. Ya, ahorita termina ahí, doctora, pero estamos empezando por la difusión y no tenemos todavía qué es lo que hace el calcio. Allá. ¿Por qué este calcio es tan importante? Principalmente, el calcio lo vamos a encontrar en varios mecanismos, principalmente a través de la contracción muscular. Quiere decir que si está alto o bajo, probablemente tengamos un problema en la contracción muscular. Y eso tiene una manifestación clínica muy particular. ¿Cuál es? En el caso de la hipercalcemia, vamos a encontrar que el paciente está a estar todo bajo. ¿Por qué? Pero ¿qué pasaría si usted me dice que el calcio es importante para la contracción muscular? Entonces eso no está bajo. Y si está alto, correcto. Sí, ya. ¿Cuál es la otra función del calcio? Ayuda a lo que es la formación y regulación de la formación del hueso. La formación del hueso. Excelente. Pobrecito. Entonces, me voy con la doctora Silvia. Formación de hueso. Significa que se necesita para qué. Entonces, ¿quién es el que va a actuar ahí? Si hay formación de hueso, ¿quién es el que actúa? El osteoclast. Bien. ¿Qué quiere decir? ¿Qué importancia tendría que es decir, el calcio entonces en esa formación de hueso?
¿Qué pasa si tengo el calcio muy alto? ¿Qué consecuencias tengo? Nada me vas a pelear, no me tengo que sudar, quiero pelear. Que desherencia del hueso. El hueso tiene cosas ahí de más porque tiene calcio de más. Termina siendo algo que lo hace, a pesar de que tiene de más, lo hace frágil. Fractura espontánea. Muy bien, siga, doctora. Sigue con su efecto cálcico que está demasiado bueno. Sigue. O no sé si la doctora Silva quiere seguir. Efecto fisiológico del calcio. ¿Qué es lo que el calcio hace normalmente? Doctora Silva, ¿cuáles son funciones del calcio? Hay una muy importante. ¿Dónde está el calcio? Ustedes han visto el calcio en muchas cosas. ¿En dónde? ¿Extensión de qué? Imagínense, si está y lo vimos cuando vieron convulsiones. Quiere decir que si actúa la transmisión nerviosa, ¿qué van a tener? Pero ayúdenla ella solita. A ver, doctora Silva, ayúdenla. Alguien la ayuda a Jimena. Así es muy fácil, así yo lo entiendo. Porque cuando me empecé a hablar de esa forma, ahorita la doctora para que me habla del calcio, está bien, pero así lo vamos a entender un poquito más práctico. A ver, Jimena, ¿qué más? Ella dice que activa la transmisión sináptica. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Lo que pasa es que el calcio en sí, imaginemos que ese es un canal en el cual sí o sí necesita la despolarización mediante el sodio. Sin embargo, el calcio lo que va a generar es prácticamente la regulación. Es por ello que cuando hay una hipercalcemia, esto va a estar prácticamente nula y va a haber, por así decirlo, una letargia debido a que no va a haber una buena despolarización. ¿Qué dice la doctora Amaral? ¿Eso es cierto? Bueno, como explicó mi compañera, el calcio aquí cumple una función de, por así decirlo, bloquear estos canales de sodio dependientes de voltaje. Si yo, en el caso de una hipercalcemia, yo tengo esto demasiado elevado, voy a bloquear obviamente, lo cual me va a determinar a que no se genere al final un potencial de acción. Entonces, si no se genera esa continuación, esa activación de neuromuscular, esta hiperexcitabilidad neuromuscular, lo que me va a generar justamente es lo que a lo largo de las manifestaciones clínicas en hipercalcemia voy a tener esta letargia, esta confusión que se puede tener, inclusive puede llegar a casos más graves donde coma. Ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo más bien lo contrario? Una hipocalcemia. Tengo una disminución de esto, por tanto, eso no va a estar así de todo bloqueado. Lo que va a tener es que es mucho más fácil susceptible que estos canales de sodio se abran, entonces voy a tener una hiperexcitabilidad. Entonces, si tengo una hiperexcitabilidad, me puede generar convulsiones en casos graves, me puede generar justamente. Qué fácil de entender, así está lindo. Ahora, algo curioso también es que también se va a ver en el sistema cardiovascular, pero quiero que más. Ya, doctora, no, pues si así está fácil, no se enrede, doctora. Ya. Mire, así es práctico. Ahora, vuelvo y repito, que otra acción en donde más está el calcio. ¿Quiere agregar algo? Está bien. Factor de coagulación, y ahí se lo está dejando él así, factor de coagulación. Para está en todas las fases. El calcio está en todas las fases. Antes lo ponían solito, ahorita ya es parte de. ¿Qué pasa entonces si tengo un trastorno del calcio en cuanto a la coagulación? Esto debido a que no va A ver, ¿lo vas a enseñar ya? Muy bien. Esto debido a Sí, que lo quiero. prácticamente en la vía
necesito que la sangre se mantenga, para que se mantenga activa necesita tanto cualquier cofactor necesita el calcio. Entonces cuando como el calcio se consume tanto, tengo que estar poniendo como ayuda al calcio, que produce una hipocalcemia secundaria y eso haría que no coagule el paciente. Okay. ¿Qué más? Importante conclusión del calcio, y ahora te lo voy a dar. Era en cuanto al. Nosotros tuvimos una patología en fisiopatología 2 que tiene mucho que ver con el mecanismo del calcio. A ver, y es una de las funciones de él también, como factor en qué tipo de reacciones. El cofactor M de enzima, creo que es la pancreatitis en sí. Así es. Porque si va a estar elevado, esto va a generar la activación de estas enzimas y posteriormente la activación del principio antienzima. Y como sabemos, esa enzima es la que es muy activa, activa y además activa la pancreatitis. Así es, entonces fíjense, activador enzimático. Llevo ya como 4 o 5 funciones y lo hace más práctico. Y tengo hipocalcemia, no coagulo, la enzima se mantiene, si lo tengo alto se activan, pusieron que tiene mucho que ver con el potencial de acción. Aquí hay uno que es más importante en el potencial de acción, es un colaborador, la contracción muscular en la densidad ósea, entonces todo eso ayuda. Ahora sí, doctora, le dejo que te está me quiere explicar eso de qué. A ver, doctora Vidal, denme chance para ver lo que la doctora nos quiere explicar. En el caso de la hipercalcemia, como dijimos, teníamos un mayor de los datos más elevados de calcio en sangre. Ahora, esto lo vamos a dividir en dos, mediado por la hormona paratiroidea y el no mediado por la hormona paratiroidea. ¿Por qué lo pusieron así? Básicamente porque la hormona paratiroidea es la hormona estrella, por así decirlo, y lo que cuando se hable sobre la regulación de calcio. Ahora, pero ¿qué sucede acá? Por ejemplo, aquí yo sí voy a tener la participación de la hormona, por así decirlo, elevada. En caso, por ejemplo, de un hiperparatiroidismo primario, por ejemplo, un adenoma o una hiperplasia, lo que voy a tener es una elevación de esta hormona paratiroidea, lo que me va a generar a la larga y va a intentar disminuir este calcio, pero no va a poder. O sea, a pesar de que voy a tener esto, no va a lograr de manera compensar esta elevación y por tanto voy a continuar con esta hipercalcemia. En el caso de hiperparatiroidismo terciario, esto había que se relaciona con la enfermedad renal crónica, donde lo que tenía es que la glándula paratiroidea, yo tenía estaba funcionando, o sea, no respetaba, aquí no respeta el feedback negativo, que justamente era lo que me haría de que si tengo elevado el PTH, ¿por qué no diría no? Si se intenta elevar el PTH, ¿por qué tengo la hipercalcemia? Es que aquí no es capaz de compensar de esa manera. En el caso de este hiperparatiroidismo terciario, lo que tengo es una elevación del PTH, pero aún así no llega a compensar, por tanto voy a continuar con esta hipercalcemia. En el caso de hipercalcemia hipocalciuria familiar, lo que voy a tener es ciertas mutaciones en lo que es el receptor sensible de calcio. Por tanto, la PTH no va a poder llegar a ser suprimida porque esta me regula, me decía ya, hasta aquí nada más digamos, si ya tenía el calcio más elevado, entonces el PTH aquí, al estar mutado, va a mantenerse, entonces no va a estar suprimida, por tanto vamos a decir que el PTH está elevado, pero igual vamos a mantener en el caso de hipercalcemia. Ahora, ¿qué sucede con el no mediado por PTH? Básicamente aquí no es que el PTH esté alzado, sino que aquí hay otros factores, pueden ser neoplásicos o como se va a asociar a tumores como la hipercalcemia por malignidad, o por ejemplo el hecho de un exceso de vitamina D, que sabemos que era, habían explicado que la vitamina D era una hormona muy importante para la regulación de calcio. Entonces, si este encuentra demasiado, voy a tener una mayor absorción intestinal del calcio. Entonces voy a tener niveles altos de calcio en sangre. Lo mismo con los tumores. Pero ¿qué sucede acá? No es que aquí va a estar el PTH. Como podemos ver, aquí si hablamos del PTH elevado, inclusive esto se puede ver en el laboratorio, se podrá precisar, pero aquí no. Aquí, ¿qué le va a pasar? Una hipercalcemia por malignidad es que ciertos
que un aumento, perdón, al final, a la larga lo que va a generar es un aumento de calcio y esta, si yo lo viese en laboratorio, no va a poder, según había visto en un cuadro, no podía reconocerse, o sea, no se va a identificar como tal. En cambio, esta sí la íbamos a encontrar elevada. Y en el caso de una hipervitaminosis, un exceso de vitamina D, por ejemplo, ¿qué es lo que va a suceder? Básicamente aquí voy a tener lo que es la vitamina D, como dije, me va a generar demasiado lo que es la absorción, sus funciones, que era la absorción de calcio a nivel intestinal, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que me va a generar al final? No hay acción de la PTH, pero como hay una sobreacción de esta otra hormona, lo que va a generar es una hipercalcemia. En este caso, no mediado por PTH. Esto entre en algunas causas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, Vamos a hacer un paréntesis, no porque lo que estoy diciendo ya sea incorrecto, ¿okay? Pero voy a ponerlo en este contexto. ¿Qué comemos los seres humanos esencialmente en los primeros 2 años? ¿Cuál es el alimento que es? Leche materna y tanto tipo de leche. ¿De qué depende las concentraciones de calcio en el ser humano? De la PTH, cierto. Pero ¿cuál sería para que la PTH no tenga que actuar? Porque la PTH se va para dónde, ¿qué hace la PTH para poder regular el metabolismo del calcio? ¿A dónde se va? ¿Qué hace? Activa junto a la 1-alfa-hidroxilasa para activar a la vitamina B, de calcio a la calcio. Entonces, ¿qué hace ella para que haya? Se une a la enzima y genera la potencia para que pueda tener la capacidad en el riñón de poder transformar a la 25-hidroxicodicalciferol a la 1,25-hidroxicodicalciferol, que es la que cumple las funciones. Pero ¿qué pasa si yo no tengo calcio? ¿Qué hace al final ella? La PTH, ¿Qué hace? No puede aumentar la ingesta, pero ¿qué hace? Evita que se vuelva el calcio, o que estimula que se rompa el hueso. ¿Qué el hace? PTH generalmente genera la resorción ósea. Entonces, esto es importante porque Eso es muy interesante, ¿verdad? Quiere decir que activa que la PTH trabaje. una hipercalcemia lo Calcio bajo, estimula. calcio bajo. Debido a los receptores sensibles del calcio. Ok, entonces, si el calcio baja, la señora PTH es la que lleva lo que. ¿Ok? Entonces, vuelvo y repito, en un paciente pediátrico, no es que su chiquitico, necesita el calcio ¿para qué? Para que sus huesos se formen o se desarrollen de forma adecuada, ¿verdad? Quiere decir que por lo menos, si yo no consumo adecuadamente, tengo que ir a mi fuente externa o a mi otra fuente, que sería ¿qué? El hueso. Si yo activo hueso para poder mantener calcio, por supuesto sus pobres huesos se van a hacer raquitos, Débiles y frágiles. débiles. Vuelvo otra vez, edad extrema, viejita, abuelita o viejito, abuelito, ¿qué le pasa? Osteoporosis. Quiere decir que la osteoporosis es que hay un bajón hormonal y eso va a hacer que vaya a buscar fuente de calcio ¿a dónde? Al hueso. ¿Qué más? ¿Qué pasa en los países, por ejemplo, los que vienen de Europa y todo eso? ¿Qué no tienen ellos que contribuyen con el metabolismo del calcio? ¿Qué no tienen ellos? ¿De qué depende el metabolismo y la vitamina D? Solar. Usted ve a un extranjero y viene para acá, que casi no hay sol, pero el donde ve un poquito de sol lo agarra. Y eso es lo que también contribuye a la fragilidad ósea del anciano, porque no lleva sol. Entonces, el pobre abuelito tiene más fragilidad ósea y además de todo el problema estrogénico que tienen los abuelitos. Entonces, después que yo le diga todo eso, ¿cree usted que es más común la hipocalcemia o la hipercalcemia? ¿Cuál piensan ustedes? Ahora, después que yo le he hecho tanto cuento. La hipocalcemia. Y vámonos a lo que ahí me voy, la hipo, porque si no consumo suficiente, pobre hueso. Si ya estoy deteriorado, estoy viejito y de paso tengo otros factores, va a tener probablemente el calcio y lo tengo que buscar en otro lado. Y además de eso, tengo
poco fuente, mayor producción, aquí tiene que haber más producción, aquí hay más, aquí necesito más, porque necesito más concreto, porque estoy creciendo. No solo en que me dan de extra, se pasan, pero me dan de extra, y esta es la primera cosa de hipercalcemia, que me den más calcio del que es, ¿ok? Y cuando entonces me voy a las dos extremos, te necesito mucho y no tengo, o lo poquito que tengo lo gasto, o sea, no lo tengo o no tengo una fuente suficiente de. Entonces, esto se acompaña de condiciones físicas y patológicas, ¿okay? Porque va a llevar todas las consecuencias que ustedes tienen aquí se pueden presentar. Pero fíjense que no hay la contraparte, donde la doctora me explicó muy bien lo de la hipercalcemia, porque se lo pongo en la otra cara. Esto es más difícil, tener calcio de más parece, no es que es imposible, porque la señora aquí, esta es la protagonista, la culpable, se va a acabar con los huesitos, hace algo para que no se vaya, o puede ser que no se vaya. Pero si usted tiene una hipercalcemia, ¿qué tiene detrás de eso que tiene que llamar la atención? ¿Qué está detrás de una hipercalcemia? La IPL, usted sí sabe. Esa es la clínica que ella no va a decir. Pero ¿qué hay detrás de un paciente que tiene calcio de más? ¿Tiene? ¿Qué puede tener? Una fractura patológica. Una fractura patológica. Como en el mieloma, recuerden que en el mieloma hay hipercalcemia, hay reabsorción ósea. ¿Se acuerdan? ¿O no? Una enfermedad renal, no discreta. Pero ella, fíjense las cosas que tenemos que son demasiado interesantes. Hiperparatiritismo primario. Miren las causas. Adenoma hiperplasia. Yo en 33 años no he visto eso. No lo quiero ver, pero sé que existe. ¿Ok? Tenemos, miren, esta es una compensación de una hipocalciuria familiar. Y ya les voy a hacer otra cosa que es muy frecuente también, porque el calcio cuando está de más tiene una cosa que es muy particular. Y tenemos aquí esto, miren, paciente que llega con hipercalcemia. La hipercalcemia es asociada a automemorias. Un problema de más, demasiadas células, porque el metabolismo celular es muy importante. O sea, hay una neoplasia y células de mucho. Si una hipercalcemia, ya le dije, el mieloma tiene que pensar en un cáncer. Y todas las cosas que tiene aquí tienen que ver con crecimiento excesivo. Por eso es que más pulso. Cuando usted tiene un paciente con hipercalcemia, busca dónde está el cáncer. O busca dónde está la patología renal, que no vea, quizás ahí le podría haber algo más. Y el condenado calcio tiene otra cosa muy particular que también la vimos. Cuando está de más. O sea, que él nos avisa por todos lados donde anda. Entonces, yo diría que de una hipercalcemia, la hipercalcemia ya dijimos que sí, todo lo que va produciendo lo vamos a decir. Pero fíjense todas las manifestaciones que nos hacen y todas las cosas que son prácticas a la hora chiquita de que nosotros sabemos que oxalato de calcio es la primera causa de litiasis. Entonces, fíjense todo, si nos vamos así, yo lo creo que se entiende más, pero no sé si usted lo sé. De los dos trastornos del calcio, por todo lo que implica crecimiento o digamos pérdida o no aprovechamiento adecuado del calcio, es un poquito más factible ver hipocalcemia. Esos niñitos que uno ve que no crecen o tienen esos huesitos, así todo, si está desnutrido tiene un problema de calcio. Pero cuando usted vea una hipercalcemia en un paciente que tenga más de 10.5, es más, usted debería pensar que detrás de eso debe haber o un trastorno renal o un trastorno
Alzheimer's, que es como Esto no una... para que vean si Ah, ese es un arreglo. pero van a creer que es un mando. Van a creer que es un mando, no lo Bueno, mando. ese es el Que Van a creer que es un mando, no lo mando. Si no le he puesto que revisen. Ya está lo pedí, que revisen el protocolo y sus van a pensar. Pero es que yo pues también todo ayuda. Ok, ¿pueden mostrarlo, por favor? Voy a mostrar su... Está bien, ¿dónde dice TVP? Está bien, ¿dónde dice TVP? Dice acidosis, dice Ay, no. qué bonita, ¿ves? ¿Qué me trajeron ahí? Así está bien. Disculpen que la universidad me tiene loca. No se me queda Están poniendo que conteste urgente un correo y yo estoy en clase. Eso no me gusta. Bueno. Está bueno. Bueno, prácticamente el mensaje puede ser que como lo vamos a identificar es la progresión Digo que revisen que tal vez que se va a observar dentro del cateto. Pues dentro de, bueno, aparte de eso también había hablado de que presentaba algo a nivel crónico. Este nivel crónico también se va a presentar a nivel de tres meses, oftálmico, odontológico y psiquiátrico. A nivel oftálmico se va a presentar como supercuentos de estas Si quiero cataratas. todas las manifestaciones que sean visibles para nosotros poderlas entender y conocer. Si la tiene más pequeña, yo creo que ¿Y el interpráctico? Un ratito. El interpráctico. No sé. Bueno, ahora de la hipercalcemia, en este caso de la hipercalcemia, hay a nivel del sistema nervioso central, como va a haber un exceso de calcio, lo que va a ocasionar es que va a Yo lo disminuir hice. prácticamente Yo tenía acceso. el sistema ¿Qué cosa? neurológico, lo cual va a haber una menor inestabilidad y lo cual va a ocasionar específicamente va a ser como un descargo o debilidad y confusiones. A nivel renal, a lo mismo, a un aumento del nivel de calcio, va a haber una mayor, va a alterar el ADH y esto va a alterar la circulación renal y aquí nos va a proporcionar como la letratinas exterior cada nivel. Bueno, a nivel cardiovascular, el aumento del calcio va a alterar las arritmias y va a alterar ayuda.
a ello, encontramos que como va a haber bastante calcio en sí por este medio, el aumento de calcio va a generar que este calcio se una al oxalato y al fosfato, generando lo que son litiasis renal. Ahora, con respecto al tracto gastrointestinal, en el tracto gastrointestinal prácticamente el calcio va a producir lo que es una hipomotilidad. ¿Qué pasa en la hipomotilidad? Va a haber disminución de ondas peristálticas y va a haber un tránsito, va a haber una disminución de tránsito. Uno más rápido. Más lenta. Como va a generar una disminución y va a haber un tránsito lento, esto va a generar en el paciente estreñimiento, porque en sí no va a haber estas ondas van a ser tan lentas y va a generar en sí que el colon fecal pase muy despacio en todo el colon y bueno, posteriormente va a haber un aumento en sí de lo que es la absorción de agua y electrolitos, generando lo que son puede ser heces y duras. También tenemos lo que mi compañero mencionó que es lo cardiovascular, en el cual vamos a encontrar, por ejemplo, la meseta que es una potenciación del miocardio. Si en la meseta, la fase 2, se abren los canales de calcio tipo N para el aumento. Entonces, como va a haber una hipercalcemia, va a haber bastante calcio, este calcio va a entrar y va a generar como un calcio, la entrada de calcio va a ser masiva. Entonces, esta entrada de calcio va a ser masiva, generando lo que es un acortamiento del tratamiento y puede generar los sistemas alérgicos. Posteriormente a ello también tenemos lo que neurológico, en el cual, como va a haber aumento de calcio, lo habíamos explicado, esto va a generar en sí la inactivación de estos canales de sodio, inhibiendo la entrada de sodio y posteriormente generaría que haya letargia, debilidad muscular, entre otros. Entonces el calcio es muy importante. Entonces, si me voy a dar la clase lo poco que queda, porque da poquito tiempo, es una clase súper extensa, la felicito y creo que esto está un poquito más claro. Creo que está un poquito más. Doctora, si me pongo la hipocalcemia, no nos vamos, doctora, ya no me expliqué hipocalcemia ya, doctora, pero si usted me la quiere explicar, nos vamos con hipocalcemia. Ajá, a ver, ¿quién me explica que no sea la doctora Guaraca que? La doctora Pilar. Entonces vamos a tener básicamente que la hipocalcemia va a ser lo contrario de la hipercalcemia. Esto se va a dar por dos factores. Vamos a tener una hipocalcemia con la disminución de la PTH, pero también vamos a tener una hipocalcemia con el aumento de la PTH. ¿Qué diferencia una de la otra? Que aquí, con la disminución de la hormona, es básicamente cuando se tiene una afectación directa a lo que son las glándulas paratiroideas, haciendo que se dé la disminución y que se dé la hipocalcemia. Mientras que en el caso de la hipocalcemia, con el aumento de la paratormona, se va a dar porque el aumento se va a dar por un mecanismo de compensación, pero por uno u otro factor no se va a poder llegar a compensar porque no va a dejar que se dé la función en sí de esta paratormona. Entonces, en el caso de la disminución de paratormona, vamos a tener directamente la destrucción de lo que es las glándulas paratiroideas, que van a ser unas glándulas que se encuentran en la parte posterior de la tiroides, generando ¿qué causa podría ser? Podría ser por cirugía, que sería por un hipertiroidismo en el cual se disecciona lo que es el tiroides. También puede ser por una afección como la VIH o también podría ser también se tiene lo que es el desbalance o la desregulación de la paratormona, porque básicamente puede ser por la hipermagnesemia que genera la desregulación de esta hormona. O también se
si tú tienes la paratermona elevada, pero no tienes vitamina D que activar, pues no vas a poder compensarla. También se puede dar una falla por una causa de una falla renal crónica, debido a que se sabe que en